Un cordial saludo, bienvenidos a esta serie de presentaciones a través de mi canal de YouTube. Espero sean de gran utilidad para todos ustedes, tanto mujeres como hombres. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, es acerca de los mitos que hay alrededor de la osteoporosis y obviamente también sus verdades. La osteoporosis es una enfermedad que se asocia con el paso de los años, con el envejecimiento. No es su única causa, pero es lo más frecuente. Son una serie de sucesos que suceden dentro del hueso. Se disminuye la resistencia. La resistencia básicamente depende de dos factores. Por un lado está la reserva de calcio que tenemos en nuestros huesos y por otro lado la calidad de ellos. Cuando disminuye esa resistencia, se predispone a tener fracturas con traumas de baja energía. Por ejemplo, caerse de la propia altura o también, por ejemplo, cuando levantamos un objeto pesado. Es una enfermedad real, sin embargo, existen una gran cantidad de mitos, de leyendas y ciertos pensamientos que se suceden en las diferentes personas, especialmente en las mujeres, donde la incidencia de esta enfermedad pues es mucho mayor. Uno de los mitos que más frecuentemente se presentan, se escuchan, se ven en las redes es acerca de que cuando una persona tiene osteoporosis dice: ya hasta aquí llegué, es el fin de mi existencia, no hay nada que hacer, esto no se puede mejorar y ya es algo que toca aceptar. Incluso dentro de muchos colegas también se escucha ese decir que la osteoporosis es normal con el envejecimiento y que pues no hay nada que hacer. Esa es una discusión que se da dentro de la misma ciencia, pero es claramente establecido que hay unos eventos asociados al envejecimiento, pero hay un momento en que esa serie de cambios pasan a ser una enfermedad. Es una línea que no es fácil determinarla, pero es real de que la osteoporosis sí es una enfermedad. Y respecto al hecho que si es algo que se puede revertir, sí hay evidencia que los tratamientos que usamos, no solamente los farmacológicos, sino los no farmacológicos, sí tienen un efecto en varios sentidos. Por un lado, de frenar el proceso de pérdida de estas reservas de calcio. Por otro lado, el disminuir el riesgo de fracturas, que como lo hemos mencionado es tal vez el impacto más grande, y ayudan a recuperar. Todo depende de varios factores. Por un lado está lo que nuestros antecedentes, los eventos tanto personales como hereditarios, las enfermedades que tengamos, el estilo de vida que hemos llevado y cómo hemos podido ganar esa reserva de calcio a través de los años. Por otro lado, también depende de en qué grado de situación estamos. La osteoporosis básicamente se divide en dos: sin fracturas y con fracturas. ¿Qué se diferencia? Que cuando no ha habido fracturas, el riesgo de tenerla es un riesgo alto. Cuando ya se ha tenido una fractura, el riesgo de tener una nueva fractura es muy alto. Hay una serie de detalles que seguramente iremos analizando en otros episodios de esta serie que estamos iniciando hoy. Volviendo a este mito respecto a que es o no es algo que se pueda controlar, sí se puede controlar. Hay medicamentos que son los antirresortivos que frenan la pérdida de calcio y ayudan a recuperar en un porcentaje pequeño. Hay otro tipo de terapias medicamentosas farmacológicas que son los osteoformadores. Ellos contribuyen a que se forme de nuevo hueso y eso tiene un efecto benéfico. Pero también las medidas no farmacológicas, sobre todo el ejercicio, y recordemos que el ejercicio es fundamental que sea no solamente el caminar, que es un estímulo supremamente importante, o bailar para una actividad de contacto que tiene un estímulo sobre el hueso, sino también los ejercicios de contrarresistencia, de fuerza, de musculación. Los dos tienen un beneficio muy grande en cuanto al control de la enfermedad. Cuando un paciente está en un valor densitométrico muy cercano al punto de corte, que es menos 2.5 en el T-score, está o en menos 2.5, menos 2.6, menos 2.7, vemos en muchas ocasiones de que se recupera y podemos progresar hacia la franja de osteopenia, que no quiere decir entonces que estemos curados, no, hemos mejorado una condición y podemos hablar de que se está controlando. Entonces sí podemos actuar, y esto que está en el enunciado sobre que no
no podemos hacer nada, pues definitivamente no es cierto. La osteoporosis sí puede ser controlada y en algunos casos puede ser revertida en la suma del control de los factores de riesgo, los que se pueden modificar, de tener una mejor ingesta de alimentos con calcio, del ejercicio fundamental como lo hemos hablado y la terapia farmacológica que es individualizada y dependiendo de cada caso. Ahora bien, hay otros mitos que se escuchan incluso dentro de la misma consulta y en las charlas, a veces informales, o en algunas ocasiones he tenido el privilegio y la oportunidad de asistir a eventos de televisión en donde la gente se comunica para manifestar inquietudes. Y esta es otra creencia, que la osteoporosis solo afecta a mujeres mayores. Resulta que no es así. La osteoporosis afecta también a hombres. Por cada 3 mujeres hay un hombre que está afectado. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Porque uno de los factores de riesgo es la deprivación o la disminución en términos más asequibles de los estrógenos que se sucede durante la menopausia. La menopausia impacta de una manera muy fuerte toda la salud de la mujer y la salud ósea es algo que se ve afectado cuando el nivel de estrógenos disminuye. Aumenta la pérdida de esas reservas de calcio y altera también la calidad de los huesos y puede conllevar a tener osteoporosis. Obviamente los hombres no tenemos un proceso que impacte tan grande, pero la andropausia que se sucede alrededor de los 72, 70 años tiene un efecto similar, tal vez de menor impacto, en cuanto a que la disminución hormonal de la testosterona conlleva también a un aumento de la resorción y esto disminuye la resistencia de los huesos y obviamente puede llevar a osteoporosis. En los hombres es menos frecuente. La osteoporosis está más asociada al efecto nocivo de algunos medicamentos como son los corticosteroides, los anticoagulantes, algunos medicamentos para las convulsiones y pacientes que han tenido tratamientos de radioterapia y algunas quimioterapias específicas. De manera que cuando hay un hombre con osteoporosis o un hombre que tiene una fractura por fragilidad y se plantea el interrogante cuál es la causa, usualmente son causas secundarias asociadas o a la ingesta de medicamentos como los que hemos mencionado o a enfermedades sistémicas que tal vez o las tiene presentes y no se ha contemplado su efecto sobre los huesos, o puede ser el inicio para un estudio y descubrir enfermedades inmunológicas o enfermedades de alteraciones metabólicas hormonales que están incidiendo sobre los huesos. De manera que los hombres también estamos en riesgo de tener osteoporosis. Los factores genéticos son similares, la predisposición tanto en hombres como mujeres. Los factores de exposición a sustancias como algunos fármacos también se da en hombres y mujeres. La edad es un hecho que a mayor edad mayor riesgo de tener osteoporosis y obviamente de tener fracturas, hablando como factores de riesgo generales. Por otro lado, también existen algunas creencias como que si yo tengo un consumo muy bueno de altas cantidades diario de alimentos que contengan calcio, entonces voy a estar protegido. Y resulta que se enfrenta uno en situaciones de pacientes muy particulares. Por ejemplo, recuerdo una paciente muy querida, muy allegada, que desde pequeña ha consumido productos lácteos. Ella ya tiene más de 60 años, ha consumido leche, me atrevería a decir que todos los días de su vida, consume queso, también es una mujer que es muy activa, realiza ejercicio y resulta que tiene osteoporosis, no ha tenido fracturas. De manera que este ejemplo lo coloco con muchos de mis pacientes y en muchas de mis conversaciones alrededor del tema porque es relevante y es real. El hecho que uno tenga un buen consumo de alimentos que contengan calcio pues no quiere decir de que uno esté protegido y que entonces no va a tener ninguna posibilidad de que tenga alguna enfermedad como la osteoporosis y que menos una fractura. Algo que de pronto no tenemos una evidencia científica es acerca de que este buen estilo de vida, esta ingesta adecuada de alimentos con calcio, tal vez no evite tener una osteoporosis, pero lo que sí vemos es que puede retardar la aparición de la enfermedad y puede pasar de que o que no tenga fracturas o que las fracturas se presenten a una edad más tardía. Esto, como lo menciono, tal vez no hay una evidencia científica muy grande de esto, pero en la experticia a través de nuestro ejercicio
ejercicio hemos visto que esas pacientes que se interrogan mucho cuando llegan a la consulta, si yo he tenido un buen estilo de vida, si he consumido toda la vida lácteos, si hago ejercicio, ¿por qué tengo osteoporosis? Pero usualmente ese tipo de pacientes pocas veces los hemos visto con presencia de fracturas. Tal vez sí con la enfermedad, con la osteoporosis, pero no con fracturas. De manera que esto de que si yo tengo un buen estilo de vida, si me cuido, si no estoy expuesto a cierto tipo de factores de riesgo, no voy a tener la posibilidad de tener osteoporosis, resulta que no es tan así. Sí podemos presentar la enfermedad a pesar de que tengamos un buen estilo de vida, una buena ingesta de alimentos y de que tengamos pues la seguridad de que no vamos a tener la enfermedad, y resulta que sí la podemos tener. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que mantener buenos estilos de vida, buenas costumbres nutricionales, una buena ingesta de alimentos que contengan calcio, pero no creernos de que esto va a evitar de que tengamos osteoporosis o de que tengamos fracturas, porque como lo mencioné, esta evidencia no es clara. Tal vez es lo que uno ve a través de su ejercicio profesional. Y cuando los pacientes llegan a consulta, especialmente las mujeres, no es raro que lleguen deprimidas, que lleguen como avasalladas. Mujeres que son muy activas llegan cabizbajas y con una preocupación. Existe la creencia de que la osteoporosis puede ser el fin de la existencia, de que hasta ahí les llegó la vida y que la vida les va a cambiar por completo. Resulta que no es así. La osteoporosis es una enfermedad crónica pero controlable. Los tratamientos que utilizamos hoy en día disminuyen entre un 65 y 75% el riesgo de tener una fractura. Y una cosa muy importante, entre más inmovilidad, entre más quietos estemos, más riesgo de que la enfermedad progrese, más riesgo de que tengamos fracturas. Así como hay mitos, también hay verdades, y esta es una de ellas. Las fracturas son la consecuencia principal de la osteoporosis. Ese es el efecto más impactante o la consecuencia de tener una enfermedad como la osteoporosis. Al disminuirse la resistencia de los huesos, como lo mencioné minutos atrás, esto predispone a tener fracturas. Y tenemos unas fracturas mayores y unas fracturas menores asociadas con osteoporosis. Las fracturas mayores básicamente son la fractura de cadera, la fractura vertebral, o sea de la columna, la fractura del radio distal, quiere decir de la muñeca, y la fractura del húmero proximal, del hombro. Pero también hay otras fracturas que se pueden asociar a osteoporosis, como las fracturas de las extremidades, tanto superiores como inferiores, alrededor de la rodilla, alrededor del tobillo. No son fracturas asociadas con osteoporosis las fracturas de los huesos del cráneo, de los huesos de la mano y de los huesos de los pies. Aunque de todas formas, cuando tengamos una fractura a uno de estos niveles que no están asociados con osteoporosis, de todas formas sí vale la pena indagar clínicamente y establecer factores de riesgo. A veces se lleva uno fracturas y puede ser una llamada de atención, una alerta respecto al hecho de poder profundizar un poco en el estudio de estos pacientes. De manera que sí es una verdad que la consecuencia más impactante son las fracturas. Y dentro de las fracturas, la que causa más morbilidad y mortalidad de estas fracturas es la fractura de cadera. ¿Por qué razón? Una serie de sucesos que es importante resaltar. Cuando una persona mayor se cae de su altura, tiene una fractura de la cadera es el mismo fémur proximal que a veces la gente confunde. No me fracturé la cadera, me fracturé fue el fémur. El fémur hace proximal, o sea, el que está arriba, hace parte de la cadera. Entonces sí es una fractura de cadera, no es una fractura que no esté comprometiendo la cadera. El solo hecho de la fractura se puede perder alrededor de 1 litro de sangre, y usualmente en una persona que pese en promedio entre 65 y 70 kilos y que tenga entre 60 y 70 años, tiene un volumen total, lo que llamamos la volemia, de alrededor de 3,5 litros. Si perdemos uno, pues estamos perdiendo la tercera parte, y eso conlleva una serie de eventos a nivel hemodinámico, a nivel de su sangre, de su tensión, de la irrigación de los tejidos. Y además de eso se desencadena
desencadena una serie, lo que se llama la cascada de alteraciones a nivel hidroelectrolítico, quiere decir de los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, una serie de reacciones que si se suceden en una persona mayor que ya ha perdido parte de su reserva fisiológica como a través pues del paso de los años, como parte de ese envejecimiento, pues obviamente trae unas consecuencias relevantes, importantes, que incluso pueden conllevar a la mortalidad en los siguientes días, meses o en algunos pacientes de semanas. De manera que por eso la consecuencia y por eso esta es una realidad. La fractura vertebral, que durante mucho tiempo se consideró como que no tenía un mayor efecto, puede también tener una morbilidad alta y una mortalidad también para tener en cuenta. ¿Cuál es la razón? Cuando las vértebras se fracturan, uno, producir un dolor que incluso puede quedar de por vida. Dos, a nivel del tórax pierde capacidad. Al perder esa altura se van a disminuir el espacio por donde los pulmones se expanden para tener una mejor oxigenación. También eso va a facilitar que se vayan acumulando secreciones porque el pulmón ya no tiene forma de cómo ir sacando esas secreciones. Pero no solamente a nivel torácico, a nivel abdominal puede alterar el funcionamiento normal del intestino, puede aumentar el estreñimiento. De manera que las fracturas vertebrales también tiene un efecto relevante sobre la salud, sobre enfermedades no solamente que ya tenga el paciente, sino en desarrollar nuevas enfermedades. Y obviamente si es un paciente que previamente estaba afectado porque su reserva pulmonar o su sistema cardiovascular no era el mejor, esto puede hacer que se precipite también incluso la muerte. Las otras fracturas mayores como el radio distal, como el húmero proximal, son fracturas que desafortunadamente conllevan a limitación funcional. Una persona que haya tenido una fractura por fragilidad o en el hombro tiene una alta probabilidad de perder ese funcionamiento, esa capacidad de poder elevar los brazos, de colgar, de empujar, de jalar. Y si es la extremidad dominante, pues con mayor razón va a tener una limitación en su independencia, en su día a día. Y ni que hablar de las fracturas del radio distal de la muñeca, que vuelvo, insisto, si es la extremidad dominante va a tener dificultades incluso para lograr su propio aseo, la alimentación. Y ya las otras fracturas que mencionamos, pues las que están alrededor de la rodilla, alrededor del tobillo, alrededor del codo, también pueden ser parte fundamental para limitar o disminuir su capacidad funcional. De manera que hay ciertas cosas que también son verdad alrededor de la osteoporosis, como esta. La detección temprana es importante, es clave para poder tratar la osteoporosis. Es un hecho con todas las enfermedades y con esta muy especialmente. Es diferente cuando se detecta la enfermedad sin haber tenido fracturas que cuando se detecta cuando ya se han tenido fracturas. Eso hace un impacto grande. Primero porque cuando ya se han tenido fracturas, el riesgo de tener nuevas fracturas en los siguientes meses es un riesgo muy alto. Segundo, porque las fracturas, como lo hablamos hace breves momentos, tienen un impacto grande en cuanto a la función y en cuanto al dolor, porque pueden tener un dolor residual. Entonces, de manera que eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando uno hace una detección temprana de cualquier enfermedad, puede intervenir con una mayor probabilidad de que esa intervención tenga un efecto importante en cuanto al control de la enfermedad, en cuanto a disminuir el riesgo de sus consecuencias y en cuanto a que la calidad de vida, el bienestar de estos pacientes pues sea obviamente mejor. El mantenimiento de la salud musculoesquelética es fundamental, no solamente la detección temprana. Y es que uno no debe esperar a estar con la enfermedad para hacer ciertas cosas que son benéficas para mantener o incluso mejorar la salud musculoesquelética. Y aquí es importante resaltarlas. Tener una buena alimentación. Hemos hablado de los alimentos ricos en calcio y eso es cierto. Sin embargo, no es lo único. El calcio es fundamental. La vitamina D es muy importante. ¿Para qué? Para absorber el calcio que ingerimos, para transportarlo y depositarlo en los huesos, para mantener equilibrio, para mantener la masa muscular. Por eso es importante. Por otro lado, el magnesio, que hoy en día está muy de moda. La gente habla mucho del magnesio. Es tan importante como el calcio. Sin embargo,
es más abundante nuestra alimentación porque nuestras tierras son ricas en magnesio. Entonces, si tú consumes verduras, frutas, hortalizas, vas a tener una buena ingesta de magnesio que va a ayudar al funcionamiento de tu metabolismo y en este caso especialmente para tus huesos y tus músculos. De manera que una buena alimentación, una buena ingesta de proteínas que no solamente nos mantenga una absorción adecuada del calcio, sino que también contribuya a mantener esa masa muscular y el funcionamiento adecuado de nuestros músculos es importante. Los diferentes microelementos que se encuentran en las frutas, en las verduras, todo esto es importante. Nutrición hace parte de ese proceso para mantener nuestra salud musculoesquelética. Entonces, si uno mantiene unos buenos hábitos alimenticios, si mantiene un buen hábito de hacer ejercicio, no solamente caminar, también ejercicios contra resistencia, musculación es fundamental. La exposición al sol, qué útil es. ¿Por qué razón? Porque nos ayuda a mantener un buen nivel de vitamina D. La vitamina D, infortunadamente, es escasa en los alimentos y son pocos alimentos que la tienen. Pero nuestra piel tiene reservas de vitamina D, que es cierto que se van agotando a través del tiempo, cuando la piel se va adelgazando. Esa grasita que tiene uno debajo de la piel se va perdiendo, pero el sol es fundamental para activar las reservas y seguramente de manera individual también será necesario en algunos pacientes hacer una suplementación de vitamina D. 3 pilares fundamentales: ejercicio, nutrición, exposición a vitamina D. Y estilos de vida, claro, dejar de fumar si uno es fumador, consumo mínimo de alcohol porque el alcohol también influye, evitar los alimentos ultraprocesados que definitivamente son nocivos para la salud de todo el cuerpo, comida fresca. Hoy en día se habla de comida real, que es comida natural, que no sea ultraprocesada. La osteoporosis se detecta y se puede detectar tempranamente, que no quiere decir que a todo mundo hay que hacerle una densitometría, no. Los factores de riesgo son fundamentales para determinar quién puede tenerla y en ellos hay que obviamente hacer la evaluación indicada. Así como estos que hemos hablado, mitos y verdades, tal vez estos son los más importantes, así hay muchos otros que hay en el ambiente, de manera que visiten mi página web, envíenme sus comentarios, escríbanme sus inquietudes y con todo gusto las aclararemos y seguramente en nuevos episodios hablaremos temas interesantes alrededor de esta enfermedad que es la osteoporosis. Gracias.